¿Qué harías si en medio del desierto más hostil encontraras a un niño llorando, pidiendo al cielo que alguien lo cuidara, y tú fueras la única persona en kilómetros a la redonda que podría salvarlo, pero tu corazón estuviera tan endurecido por la pérdida que no supieras si aún tienes la capacidad de amar? Cuéntanos en los comentarios desde qué lugar nos estás viendo para saludarte. El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre mi sombrero cuando escuché algo que no debería estar ahí: el llanto de un niño. Detuve mi caballo y agucé el oído. En estos páramos del norte de México, donde el viento es el único compañero y los coyotes los únicos vecinos, ese sonido era tan fuera de lugar como encontrar rosas en un cementerio. Me llamo Evaristo Herrera y llevo 15 años recorriendo estas tierras áridas cuidando mi ganado. Desde que perdí a mi esposa Carmen y a mi hijo pequeño por la fiebre, prefiero la soledad del desierto a la compañía de los hombres. Aquí, entre cactus y serpientes, nadie me pregunta por qué mis ojos se han vuelto duros como piedra. El llanto se hizo más claro. Venía de detrás de unas rocas rojizas, donde la sombra prometía un respiro del calor infernal. Espolé a mi yegua Canela y me dirigí hacia allá, con la mano instintivamente cerca de mi colt. En estas tierras, cualquier cosa inesperada puede significar problemas. Lo que vi me heló la sangre a pesar del calor. Un niño de unos 8 años, con la ropa rasgada y los labios agrietados por la sed, estaba arrodillado junto a una pequeña cruz hecha de palos. Sus manos pequeñas temblaban mientras miraba al cielo con lágrimas surcando surcos en su rostro sucio. «Papito del cielo», sollozaba con una voz quebrada que me recordó dolorosamente a mi propio hijo. «¿Será que alguien va a cuidar de mí aquí en el desierto? Mi papá está preso y no hizo nada malo. No tengo a nadie más». Por un momento, el tiempo se detuvo. Las palabras de ese niño resonaron en un lugar de mi corazón que había mantenido cerrado con candado durante años. Pero rápidamente sacudí la cabeza. No podía permitirme sentir otra vez. No podía arriesgarme a perder otra vez. Bajé del caballo con movimientos cautelosos. El niño se sobresaltó al verme y retrocedió contra las rocas, sus ojos grandes y asustados fijos en mí. «Tranquilo, muchacho», dije con voz ronca, manteniendo mis manos visibles. «No voy a lastimarte». ¿Usted es un bandido?», preguntó con voz temblorosa. «No, soy vaquero. ¿Qué haces aquí solo? ¿Dónde está tu familia?». Las lágrimas brotaron de nuevo de sus ojos. «Mi papá está en la cárcel de San Cristóbal. Dicen que robó ganado, pero él nunca haría eso. Los hombres de don Sebastián se lo llevaron hace 3 días. Yo me escapé cuando vinieron por mí también. San Cristóbal estaba a 2 días de cabalgata. Conocía el lugar y conocía a don Sebastián Vilches, un hombre poderoso con fama de resolver sus problemas de maneras poco limpias. Si este niño había llegado hasta aquí caminando». «¿Cómo te llamas?», pregunté, acercándome lentamente. «Miguelito Sandoval. Mi papá es Aurelio Sandoval. Trabajaba en el rancho de don Sebastián». Le ofrecí mi cantimplora. Sus manos temblaron tanto que tuve que ayudarlo a beber. El agua corrió por su barbilla, pero él siguió bebiendo con desesperación. «¿Hace cuánto que no comes?». «2 días, tal vez 3. No sé bien». Saqué un pedazo de carne seca de mis alforjas y se lo di. Sus ojos se iluminaron como si le hubiera dado oro puro. Mientras comía con voracidad, observé su ropa. Pantalones de manta remendados, camisa que una vez fue blanca, guaraches gastados, ropa de peón pobre, pero limpia. Su padre había sido un hombre trabajador. «Miguelito», dije después de que terminó de comer, «este no es lugar para un niño. El desierto mata sin piedad». «No tengo a dónde ir», susurró. «Los hermanos de mi mamá viven muy lejos, en Guadalajara, y yo tengo que esperar a que mi papá salga de la cárcel».
Sentí un nudo en el estómago. Este niño tenía la misma determinación ciega que había visto en mi propio hijo cuando decidía algo. Pero también tenía esa mirada perdida de quien se ha quedado solo en el mundo. «Mira, muchacho, yo...» comencé, pero las palabras se me atoraron. ¿Qué podía decirle? Que lo sentía, pero que cada uno debe cuidar de sí mismo. ¿Que ya había perdido suficiente en la vida como para arriesgarme otra vez? «Por favor, señor», me interrumpió, tomando el borde de mi camisa con sus manitas sucias. «No me deje aquí. Prometo que no voy a causar problemas. Puedo trabajar, puedo ayudar con lo que sea». Sus ojos me miraron con una súplica tan pura, tan desesperada, que sentí como si un puño gigante me apretara el pecho. Durante un segundo, vi el rostro de mi propio hijo en sus facciones, y el dolor que había mantenido enterrado amenazó con salir a la superficie. «Yo no soy hombre de cuidar niños», murmuré, más para convencerme a mí mismo que a él. «Mi papá dice que los hombres buenos siempre aparecen cuando más se necesitan», dijo Miguelito con una convicción que me desarma. «Usted apareció cuando le pedí ayuda al cielo». El viento sopló entre las rocas, levantando pequeños remolinos de arena. En la distancia, un halcón gritó solitario. Todo en mí me decía que siguiera mi camino, que no me involucrara, que este niño no era mi problema. Pero cuando miré otra vez esos ojos llenos de esperanza y terror, supe que ya era demasiado tarde. El destino había puesto a este niño en mi camino, y por más que quisiera negarlo, no podía dejarlo morir en el desierto. «Está bien», dije finalmente, con la voz más áspera de lo usual. «Puedes venir conmigo, pero solo hasta que encontremos a alguien que pueda cuidarte mejor». La sonrisa que iluminó su rostro fue como ver el amanecer después de una noche eterna. Se abalanzó sobre mí y me abrazó las piernas con una fuerza sorprendente para su tamaño. «Gracias, señor Evaristo. Gracias por salvarme». Mientras lo alzaba para subirlo a mi caballo, no pude evitar preguntarme si realmente estaba salvándolo a él, o si de alguna manera él estaba comenzando a salvarme a mí. Capítulo 2. El viaje hacia mi rancho se hizo en silencio, roto solo por el ocasional comentario de Miguelito sobre los cactus gigantes o las lagartijas que cruzaban nuestro camino. Iba sentado delante de mí en la silla, su pequeño cuerpo relajado contra mi pecho, confiando completamente en un extraño que acababa de conocer. Esa confianza ciega me inquietaba más de lo que quería admitir. Mi rancho apareció en el horizonte al atardecer. Una casa de adobe de 2 cuartos, un establo modesto, corrales para el ganado y un pozo que había cavado con mis propias manos. No era gran cosa, pero era mío, y durante 15 años había sido mi refugio del mundo. «¿Aquí vive usted solo?», preguntó Miguelito mientras desmontábamos. «Sí, y me gusta así», respondí más seco de lo necesario. Llevé a Canela al establo y comencé a desmontar mi equipo. El niño me siguió como un cachorro, observando cada movimiento con curiosidad. Cuando saqué mi rifle, sus ojos se agrandaron. «Mi papá tiene uno igualito», dijo con admiración. «Me enseñó a limpiarlo, pero nunca me dejó disparar». «Los rifles no son juguetes», murmuré, colgando el arma en su lugar. «Lo sé. Mi papá dice que un hombre solo toma un arma cuando no tiene otra opción». Sus palabras me hicieron parar. Aurelio Sandoval había criado bien a su hijo. Eso hacía todo esto más difícil. Dentro de la casa encendí el quinqué y comencé a preparar algo de cenar. Miguelito se sentó en el único banco que tenía, balanceando sus piernas cortas que no llegaban al suelo. «Señor Evaristo», dijo después de un rato, «¿usted tiene familia?». Mis manos se tensaron sobre la sartén. «No, nunca se casó». «Una vez». Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. «¿Qué pasó con su esposa?». «Jobilm», me volteé hacia él, listo para decirle que no era asunto suyo, pero me detuve al ver su expresión. No había malicia ni curiosidad morbosa en su pregunta, solo la necesidad natural de un niño de entender el mundo de los adultos. «Se enfermó», dije finalmente, volviendo a concentrarme en la comida.
Ella y mi hijo. Lo siento mucho. Su voz era tan solemne que parecía la de un adulto. Mi mamá también se murió cuando yo era pequeño. Por eso mi papá y yo estamos solos. Serví los frijoles en 2 platos de barro y le pasé uno. Comimos en silencio mientras afuera los grillos comenzaban su serenata nocturna. Observé cómo Miguelito saboreaba cada bocado, claramente agradecido por la comida caliente. «Señor Evaristo», dijo después de limpiar su plato, «¿usted cree que mi papá está bien?» La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Qué podía decirle? ¿Que las cárceles mexicanas eran lugares donde los hombres inocentes a menudo morían antes de que se probara su inocencia? ¿Que don Sebastián tenía fama de hacer desaparecer a quienes se interponían en su camino? «Tu papá es fuerte», dije en su lugar, «y los hombres inocentes tienen una manera de sobrevivir. ¿Usted puede ayudarme a sacarlo?» Ahí estaba, la pregunta que había estado temiendo desde que lo encontré. Me levanté y comencé a recoger los platos, evitando su mirada. «Miguelito, yo no me meto en problemas de otros. Vivo aquí precisamente para evitar esas complicaciones. Pero usted es bueno, lo sé porque me salvó. Salvarte de morir en el desierto es una cosa, enfrentarme a don Sebastián es otra muy diferente». Vi cómo su rostro se descompuso, pero él asintió con una madurez que me partió el corazón. «Entiendo», murmuró. «Usted ya hizo mucho por mí». Esa noche le di mi cama y yo dormí en el suelo sobre un zarape. Pero el sueño no vino fácilmente. En la oscuridad escuché los sollozos ahogados que Miguelito trataba de ocultar, y cada uno de ellos era como una puñalada en mi conciencia. Me había dicho a mí mismo durante años que mantenerme alejado de los problemas de otros era sabio, era supervivencia. Pero ahora, escuchando llorar a este niño, me preguntaba si en realidad no era solo cobardía. Al amanecer, me desperté con el sonido de Miguelito ya levantado, tratando de avivar el fuego para preparar café. Se había puesto mi camisa de repuesto, que le quedaba como un vestido, y tenía las mangas enrolladas hasta los codos. «Buenos días, señor Evaristo», dijo con una sonrisa que trataba de ocultar las ojeras bajo sus ojos. Quise hacer café, pero no puedo alcanzar la cafetera. Lo ayudé a bajarla del estante alto. Mientras el café se hacía, salimos a revisar el ganado. Miguelito me siguió en silencio, observando cómo examinaba cada animal, cómo revisaba las cercas, cómo calculaba cuánta agua quedaba en los abrevaderos. «¿Siempre hace todo esto solo?», preguntó. «Siempre. Debe ser muy difícil». Era difícil, aunque nunca me había permitido admitirlo. Pero verlo todo a través de los ojos de este niño me hacía consciente de cuán solitaria se había vuelto mi existencia. Regresamos a la casa para el desayuno. Mientras comíamos, Miguelito me contó sobre su vida con su padre, cómo trabajaban juntos cuidando el ganado de don Sebastián, cómo su papá le enseñaba a leer por las noches, cómo planeaban ahorrar para comprar su propio rancho algún día. «Mi papá dice que un hombre debe ganarse lo que tiene con trabajo honesto», decía con orgullo. «Por eso sé que él nunca robó esas vacas». Sus palabras resonaron en mí. Había conocido a hombres como Aurelio, hombres buenos que trabajaban duro y soñaban en pequeño pero con honestidad. Verlos destruidos por hombres poderosos y corruptos siempre me había enfurecido, pero había aprendido a mirar hacia otro lado. «Miguelito», dije finalmente, «mañana te llevaré al pueblo. Hay una mujer allí, Esperanza Morales, que cuida una pensión. Ella podrá...» «¡No!». La palabra salió de él como un grito. «Por favor, señor Evaristo, no me deje en el pueblo. Los hombres de don Sebastián van ahí. Si me encuentran...». Se levantó de la mesa tan rápido que volcó su café. Sus ojos estaban llenos de pánico real. «Me van a matar», susurró. Escuché cuando hablaban. Dijeron que no podían dejar testigos. Su miedo era tan genuino, tan visceral, que sentí un escalofrío corriendo por mi espalda. Este niño había escuchado cosas que no debía escuchar. Sabía cosas que lo ponían en peligro mortal. «¿Qué exactamente escuchaste, muchacho?».
Con voz temblorosa, Miguelito me contó cómo se había escondido cuando los hombres de don Sebastián llegaron por su padre. Había oído cómo hablaban de plantar evidencia de cómo necesitaban un chivo expiatorio para un robo que ellos mismos habían cometido. Y había escuchado cómo discutían qué hacer con el hijo del peón. El capataz dijo que era mejor no dejar cabos sueltos. Terminó con lágrimas en los ojos. El peso de la situación cayó sobre mí como una montaña. Este niño no solo había perdido a su padre, estaba marcado para morir. Y yo era la única persona en el mundo que podía protegerlo. Por un momento vi el rostro de mi propio hijo superpuesto al suyo, y sentí una furia que no había experimentado en años. Había jurado nunca volver a involucrarme, nunca volver a arriesgar mi corazón. Pero algunos juramentos están hechos para romperse. Está bien, dije, mi voz sonando extraña para mis propios oídos. Te quedarás aquí conmigo. ¿De verdad? Sus ojos se iluminaron con esperanza. De verdad. Pero tenemos que establecer reglas, y Miguelito... Me agaché para quedar a su altura. Esto va a ser peligroso, ¿entiendes? Él asintió solemnemente. Pero vi en sus ojos algo que me sorprendió. No solo gratitud, sino también una determinación férrea que me recordó por qué había llegado tan lejos en el desierto. Mientras lo veía correr afuera para jugar con un cachorro de coyote que había aparecido cerca del pozo, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en mí. Por primera vez en 15 años tenía algo más por lo que luchar que mi propia supervivencia, y eso me aterraba tanto como me emocionaba. Munda, capítulo 3. Los siguientes días pasaron en una rutina extraña pero sorprendentemente cómoda. Miguelito se levantaba antes del amanecer, como yo, y me ayudaba con las tareas del rancho. A pesar de su corta edad, sabía trabajar. Su padre le había enseñado bien. «Señor Evaristo», me dijo una mañana mientras reparábamos una cerca, «¿por qué vive tan lejos de todo?» Y clavé otro poste en la tierra seca antes de responder. «Porque la gente trae problemas, pero también trae cosas buenas, ¿no?» Lo miré de reojo. Tenía las manos pequeñas, sucias de tierra, y el sombrero que le había dado le quedaba grande, cubriéndole los ojos. Pero su pregunta era la de alguien que había pensado profundamente sobre la naturaleza humana. «A veces», admití reluctante, «mi papá dice que los hombres buenos necesitan estar cerca de otros hombres buenos para recordar por qué vale la pena ser bueno». Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Durante años había usado mi aislamiento como una coraza, convenciéndome de que era sabiduría cuando en realidad era miedo. Esa tarde, mientras Miguelito tomaba una siesta bajo la sombra del mezquite, me senté en el portal a fumar un cigarro. El silencio del desierto, que antes encontraba consolador, ahora se sentía diferente. Menos como paz y más como vacío. El sonido de cascos me sacó de mis pensamientos. Un jinete se acercaba desde el sur, levantando una nube de polvo. Instintivamente llevé mi mano al colt, pero me relajé al reconocer la silueta. Era Tomás Herrera, mi primo, uno de los pocos hombres en quien todavía confiaba. «¡Evaristo!», gritó mientras desmontaba. «No esperaba encontrarte con compañía». Miguelito había despertado con el ruido y se había acercado tímidamente, manteniéndose medio escondido detrás de mí. «Tomás», dije dándole un abrazo a mi primo, «¿qué te trae por aquí?» «Negocios», respondió, pero sus ojos estaban fijos en Miguelito. «¿Y este pequeño vaquero?» «Se llama Miguelito. Se está quedando conmigo por un tiempo». Tomás alzó una ceja pero no hizo preguntas. Conocía mi historia, sabía por qué había elegido la soledad. Que ahora tuviera un niño en mi casa debía parecerle extraordinario. Entramos a la casa y serví mezcal para nosotros y agua fresca para Miguelito. Mi primo me contó noticias del pueblo, precios del ganado, nuevos colonos llegando del norte, los problemas constantes con los bandidos que cruzaban la frontera. Y don Sebastián anda alborotado.
añadió casualmente. Dice que le robaron ganado y está ofreciendo recompensa por información. Sentí como Miguelito se tensaba a mi lado. ¿Recompensa por qué?, pregunté, manteniendo mi voz neutra. Por un tal Aurelio Sandoval y su hijo. Al hombre ya lo tiene en la cárcel, pero el niño se escapó. 500 pesos por el muchacho vivo. La cantidad me sorprendió. Era más dinero del que un peón vería en 5 años. ¿Por qué don Sebastián estaría dispuesto a pagar tanto por un niño de 8 años? ¿Y qué se supone que hizo el niño?, pregunté. Dicen que es cómplice, que ayudó a su padre a robar. Tomás se encogió de hombros. Aunque entre tú y yo, primo, suena extraño. ¿Qué puede hacer un niño tan pequeño? Miguelito se levantó silenciosamente y salió de la casa. Yo lo seguí con la mirada, notando cómo sus pequeños hombros temblaban. Tomás, dije después de un momento, ¿tú crees esa historia? Mi primo me estudió con cuidado antes de responder. Don Sebastián es poderoso, pero no es tonto. No ofrecería tanto dinero por un niño a menos que tuviera una muy buena razón. Hizo una pausa. ¿Por qué preguntas? Curiosidad, nada más. Tomás se quedó hasta el anochecer, compartiendo historias y poniéndose al día. Pero noté cómo observaba a Miguelito durante la cena, cómo estudiaba la interacción entre nosotros. Mi primo era un hombre inteligente. Seguramente había notado algo. Cuando se preparaba para irse, me jaló a un lado. Evaristo, no sé qué está pasando aquí, pero ten cuidado. Don Sebastián tiene muchos hombres y pocos escrúpulos. ¿Me estás amenazando, primo? Te estoy advirtiendo, y te estoy diciendo que si necesitas ayuda me lo hagas saber. Después de que Tomás se fue, encontré a Miguelito sentado junto al pozo, mirando las estrellas. ¿Estás bien, muchacho? Señor Evaristo, dijo sin voltear a verme, su primo parece buena persona. Lo es. ¿Le va a decir dónde estoy? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué piensas eso? Porque 500 pesos es mucho dinero. Mi papá tendría que trabajar muchos años para ganar tanto. Se volteó hacia mí entonces y vi en sus ojos una sabiduría que no debería tener a su edad. Si usted decide entregarme, lo entenderé. Usted no me debe nada. Sus palabras me golpearon como un bofetón. Tan poco confiable parecía. Tan acostumbrado estaba este niño a ser abandonado. Me senté a su lado en el borde del pozo. Miguelito, mírame. Cuando lo hizo vi en sus ojos no solo miedo, sino una resignación que me partió el corazón. Te doy mi palabra de que no voy a entregarte a nadie. ¿Entiendes? Mi palabra. ¿Pero por qué?, preguntó con voz quebrada. Todos los demás, porque... Comencé, pero las palabras se me atoraron. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgar todo por un niño que apenas conocía? Porque a veces un hombre tiene que decidir qué tipo de persona quiere ser. Miguelito asintió solemnemente, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. Señor Evaristo, dijo después de un largo silencio, mi papá me enseñó una oración que dice, mi mamá me cuida desde el cielo. ¿Usted cree que ella mandó que usted me encontrara? La pregunta me desarmó completamente. Durante años había evitado pensar en destino, en propósito, en cualquier cosa que pudiera sugerir que mi pérdida había tenido algún significado. Pero mirando a este niño valiente que había sobrevivido al desierto con nada más que fe. Puede ser, murmuré. Esa noche, mientras Miguelito dormía, me quedé despierto fumando en el portal. Las estrellas brillaban con una claridad que solo se encuentra en el desierto, y por primera vez en años no me sentí completamente solo bajo su luz. Pero también sabía que nuestra paz era temporal. Don Sebastián no se rendiría fácilmente, y 500 pesos atraerían muchos cazadores de recompensas. Tarde o temprano tendrían que venir por nosotros, y cuando llegaran, estaría listo. Al amanecer, comencé a enseñarle a Miguelito a usar mi rifle viejo. Si íbamos a estar juntos en esto, él necesitaba saber defenderse. ¿De verdad cree que van a venir por mí?, preguntó mientras practicaba apuntar a una botella vacía. Estoy seguro de ello. ¿No tiene miedo? Consideré mentirle, decirle que los hombres como yo
no tienen miedo. Pero este niño había visto demasiado como para creer en cuentos de hadas. Sí, admití, pero a veces el miedo es lo que nos mantiene vivos. Miguelito asintió y volvió a concentrarse en su puntería. Cuando finalmente le dio a la botella, su grito de alegría resonó por todo el valle. Mientras lo veía saltar de emoción, me di cuenta de algo que me sorprendió. Por primera vez en 15 años, tenía algo por lo que valía la pena luchar. Y ese algo no era mi ganado, ni mi tierra, ni siquiera mi propia vida. Era la sonrisa de un niño que había aprendido a confiar otra vez. Capítulo 4. Una semana después de la visita de Tomás, los problemas llegaron a mi puerta como yo sabía que lo harían. Era media mañana cuando Miguelito corrió hacia la casa, con los ojos grandes de terror. «Señor Evaristo, vienen jinetes, muchos». Dejé caer la herradura que estaba forjando y corrí hacia la ventana. En el horizonte se veía una nube de polvo que solo podían levantar varios caballos al galope. Conté al menos 5 siluetas acercándose rápido. «Miguelito, escúchame bien», dije tomándolo por los hombros. «Ve al escondite que te enseñé detrás del granero. No salgas hasta que yo te llame, sin importar lo que escuches. ¿Entendido? Pero usted, ve, ahora». Lo vi correr hacia su escondite mientras yo verificaba mi Colt y tomaba el rifle. 5 hombres contra 1 no eran buenas probabilidades, pero había enfrentado peores situaciones durante la guerra. Los jinetes se detuvieron a unos 30 metros de la casa, levantando las manos para mostrar que venían en son de paz. Reconocí al líder inmediatamente, Rodrigo Vázquez, el capataz de don Sebastián. Era un hombre alto y delgado, con cicatrices que contaban historias de violencia y ojos que nunca sonreían aunque su boca lo hiciera. «Evaristo Herrera», gritó, «venimos a hablar, no a pelear». Salí al portal con el rifle en las manos, pero no apuntando directamente. «Todavía. Rodrigo, ¿qué quieren en mi tierra? Buscamos a un fugitivo, un niño, hijo de un ladrón que robó ganado de don Sebastián. No he visto ningún niño por aquí». Rodrigo sonrió, pero fue la sonrisa de un depredador que huele sangre. «¿Estás seguro, Evaristo? Porque tengo informes que dicen lo contrario». Sentí un escalofrío. ¿Quién podría haberlos informado? ¿Tomás? No, mi primo tenía sus defectos, pero no me traicionaría. Entonces, ¿quién? Tu información está equivocada. ¿Te molestaría si echamos un vistazo? Solo para estar seguros. Sí, me molestaría. Esta es mi propiedad. Rodrigo desmontó lentamente, seguido por sus hombres. Todos llevaban pistolas, y 2 de ellos tenían rifles. Eran profesionales, no vaqueros comunes. «Evaristo, no queremos problemas contigo. Eres conocido como un hombre que se mantiene alejado de los asuntos de otros. Pero arborecer a un fugitivo, eso cambiaría las cosas. No estoy arboreando a nadie. Entonces no te importará que miremos». Ya se estaban dispersando, moviéndose para rodear la casa. Si iban a registrar todo, encontrarían el escondite de Miguelito. No podía permitir eso. «Alto ahí», dije levantando el rifle. «Ya les dije que no hay ningún niño aquí. Váyanse». Rodrigo se detuvo, pero sus hombres siguieron moviéndose. «Evaristo, estás cometiendo un error. Don Sebastián está ofreciendo 500 pesos por el niño. Esa es más plata de la que verás en años. Podríamos compartirla». «No me interesa el dinero». «Entonces, ¿qué te interesa? Proteger al hijo de un ladrón». «Me interesa que salgan de mi propiedad. Ahora». La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Los hombres habían dejado de moverse y todos tenían las manos cerca de sus armas. Rodrigo me estudió con cuidado, calculando sus opciones. «Muy bien», dijo finalmente, «pero esto no termina aquí, Evaristo. Don Sebastián no es hombre que se rinda fácilmente. Ni yo tampoco». Los hombres montaron sus caballos, pero antes de irse, Rodrigo me gritó una última amenaza. «Tienes hasta mañana al mediodía para reconsiderar. Después de eso, vendremos en serio». Los vi alejarse hasta que fueron solo una mancha en el horizonte.
Solo entonces llamé a Miguelito. Salió del escondite temblando, con lágrimas en los ojos. Pensé que lo iban a matar. Estoy bien, muchacho. Pero van a volver. ¿Con más hombres? Probablemente. Miguelito se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas. Todo esto es mi culpa. Si yo no estuviera aquí, me arrodillé frente a él. Nada de esto es tu culpa. Los hombres como don Sebastián son los culpables. Pero usted va a morir por mi culpa. ¿Quién dice que voy a morir? Le sonreí, tratando de sonar más confiado de lo que me sentía. He sobrevivido a cosas peores que Rodrigo Vázquez. Pero mientras preparábamos nuestras defensas esa tarde, cargando todas las armas y asegurándonos de tener suficiente agua y comida, sabía que estábamos en una situación desesperada. 5 hombres habían sido solo un reconocimiento. Mañana vendrían con más. Esa noche, mientras Miguelito dormía, consideré mis opciones. Podría entregar al niño y salvar mi propia vida. Podría huir con él más profundo en el desierto. O podría quedarme y luchar. La primera opción era impensable. La segunda solo retrasaría lo inevitable, lo que me dejaba con la tercera, a pesar de lo desesperada que pareciera. Pero mientras miraba a Miguelito dormir, tan pequeño y vulnerable, supe que había tomado mi decisión mucho antes de que llegaran los hombres de don Sebastián. Había decidido el momento en que encontré a este niño llorando en el desierto. Al amanecer, comencé a escribir una carta. ¿Qué está haciendo?, preguntó Miguelito, apareciéndose a mi lado con el pelo revuelto de dormir. Escribiendo a alguien que puede ayudarnos. ¿Quién? Una mujer llamada Esperanza Morales. Tiene una pensión en el pueblo, pero también cuida de la gente que lo necesita. No le dije que Esperanza era más que una simple posadera. Era una mujer que había perdido a su propio hijo y que desde entonces se dedicaba a ayudar a niños en problemas. Si algo me pasaba, ella cuidaría de Miguelito. ¿La conoce bien? La conocí hace mucho tiempo. No elaboré más. Mi relación con Esperanza era complicada, llena de oportunidades perdidas y palabras no dichas. Sellé la carta y se la di a Miguelito. Si algo me pasa, lleva esta carta al pueblo. Pregunta por Esperanza Morales en la cantina. Diles que vienes de mi parte. ¡No! Usted no va a morir. No me va a dejar. La desesperación en su voz me recordó dolorosamente a mi propio hijo cuando tenía pesadillas. Sin pensar, lo abracé, y él se aferró a mí como si fuera su única ancla en el mundo. No planeo irme a ningún lado, le susurré, pero un hombre inteligente siempre está preparado. El resto del día lo pasamos preparándonos. Movimos munición a diferentes escondites, llenamos barriles de agua y repasamos el plan de escape una vez más. Miguelito había aprendido rápido a manejar el rifle y aunque odiaba la idea de ponerlo en peligro, sabía que podría necesitar defenderse. Al atardecer aparecieron en el horizonte. Esta vez no eran 5 jinetes, sino 15. Venían preparados para guerra. ¿Está listo, muchacho?, pregunté, verificando mi pistola una vez más. Miguelito asintió, aunque veía el miedo en sus ojos, pero también veía algo más: determinación. Este niño había sobrevivido al desierto solo, había escapado de hombres que querían matarlo, había mantenido la fe en que su padre era inocente cuando todo el mundo le decía lo contrario. «Señor Evaristo», dijo mientras los jinetes se acercaban, «gracias por no abandonarme. Gracias a ti por recordarme por qué vale la pena luchar». Los 15 hombres se detuvieron fuera del alcance de rifle, pero esta vez no vinieron a negociar. Rodrigo levantó su brazo y supe que en cualquier momento comenzaría la batalla que decidiría nuestro destino. Pero justo entonces, algo inesperado sucedió. Otro grupo de jinetes apareció desde el norte, cabalgando duro y levantando una gran nube de polvo. Los hombres de Rodrigo se voltearon, confundidos y momentáneamente indecisos. Reconocí la silueta del líder y sonreí por primera vez en días. Mi primo Tomás había venido,
y no venía solo. Capítulo 5. Tomás llegó con 8 hombres, todos vaqueros que había conocido desde niño. Eran hombres duros, curtidos por el desierto y acostumbrados a defenderse. El grupo se colocó entre los hombres de don Sebastián y mi rancho, creando una barrera humana que cambió completamente las probabilidades. «¡Rodrigo!», gritó Tomás. «¿Qué haces aquí con tantos hombres?» «Asuntos de don Sebastián, Tomás. No te metas en esto. Evaristo es mi primo. Sus asuntos son mis asuntos». Rodrigo calculó rápidamente la situación. 15 hombres contra 10 no eran malas probabilidades, pero ya no era la masacre fácil que había planeado. Además, los hombres de Tomás tenían la ventaja de conocer el terreno y de luchar por algo más que dinero. «Esto no es inteligente, Tomás», amenazó Rodrigo. «Don Sebastián no olvida a quienes se oponen a él. Y yo no olvido a la familia», respondió mi primo sin inmutarse. Durante varios minutos tensos, los dos grupos se observaron como lobos que evalúan las fuerzas del otro. Finalmente, Rodrigo tomó su decisión. «Esto no termina aquí», gritó antes de dar la orden de retirarse. «Don Sebastián sabrá de esto». Cuando los hombres de don Sebastián desaparecieron en el horizonte, Tomás desmontó y caminó hacia mí. Sus hombres se dispersaron para vigilar el perímetro. «Primo», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «parece que sí necesitabas ayuda después de todo. ¿Cómo supiste?» «Los rumores vuelan rápido. Cuando escuché que Rodrigo estaba reuniendo hombres para venir aquí, sumé 2 y 2. Miguelito salió tímidamente de la casa, manteniéndose cerca de mí. Tomás lo observó con interés renovado. «Así que este es el niño que tiene a don Sebastián tan alterado. Su nombre es Miguelito», dije con una advertencia en mi voz. «Tranquilo, primo, no vengo a juzgar». Tomás se agachó para quedar al nivel de Miguelito. «Hola, pequeño. ¿Estás bien?» Miguelito asintió, pero no habló. Había aprendido a ser cauteloso con los extraños. «Tomás», dije, «necesito hacerte una pregunta directa. ¿Vas a ayudarnos o esto fue solo un favor de una vez?» Mi primo se incorporó y me miró seriamente. «Eso depende. ¿Qué tan profundo estás metido en esto?» «Hasta el fondo». «¿Y el niño realmente hizo lo que dicen?» Antes de que pudiera responder, Miguelito habló por primera vez. «Mi papá no robó nada, y yo tampoco. Entonces, ¿por qué don Sebastián está tan desesperado por encontrarte?» Miguelito miró hacia mí, como pidiendo permiso. Asentí ligeramente, porque escuché cosas que no debía escuchar. Dijo el niño con voz pequeña pero firme. «Sé que fueron ellos los que robaron las vacas. Mi papá descubrió algo y por eso lo acusaron». Tomás frunció el ceño. «¿Qué clase de cosas escuchaste?» Durante la siguiente hora, Miguelito le contó a Tomás todo lo que había presenciado. Conversaciones sobre ganado robado que se vendía al otro lado de la frontera, nombres de compradores corruptos y lo más damaging de todo, había escuchado a Rodrigo planear el robo que le achacaron a su padre. «Dios mío», murmuró Tomás cuando el niño terminó. «Si esto es verdad», dije firmemente. «Este niño no tiene imaginación para inventar algo así». Entonces don Sebastián no está solo buscando silenciar a un testigo, está protegiendo toda una operación. Esa noche, alrededor del fuego, Tomás y sus hombres discutieron la situación. Escuché fragmentos de la conversación. «Demasiado peligroso. Podríamos perderlo todo. Pero si el niño dice la verdad». Finalmente Tomás se acercó a mí. «Evaristo, te voy a ser honesto. Mis hombres están dispuestos a ayudar, pero no pueden quedarse aquí para siempre. Tienen familias, obligaciones. Lo entiendo, pero hay otra opción. Conoces a Esperanza Morales, ¿verdad?» Mi corazón se aceleró al escuchar su nombre. ¿Qué tiene que ver Esperanza en esto? Ella tiene contactos, gente que puede ayudar a que se haga justicia de la manera correcta. No con pistolas, sino con evidencia y testigos. ¿Hablas del federal? Entre otros. La idea de involucrar a las autoridades federales era tentadora, pero también riesgosa.
¿Y si estaban compradas por don Sebastián? ¿Y si decidían que era más fácil hacer desaparecer a Miguelito que investigar la verdad? ¿Confías en Esperanza?, preguntó Tomás. Era una pregunta complicada. Esperanza y yo habíamos estado cerca una vez, antes de que perdiera a mi familia, antes de que me convirtiera en un ermitaño. Había sido una buena mujer entonces, y todo lo que había escuchado sobre ella en los años siguientes sugería que seguía siéndolo. Sí, dije finalmente, confío en ella. Entonces mañana iremos al pueblo, juntos. Esa noche, después de que todos se durmieron, encontré a Miguelito despierto, mirando las estrellas. ¿No puedes dormir? Estoy pensando en mi papá, susurró. ¿Usted cree que todavía está vivo? La pregunta me desgarró. Había evitado pensar en Aurelio Sandoval, concentrándome solo en proteger a su hijo. Pero la verdad era que las posibilidades de que un hombre acusado de robo sobreviviera mucho tiempo en la cárcel de San Cristóbal no eran buenas. Tu papá es fuerte, dije, porque era lo único que podía decir. Señor Evaristo, ¿qué va a pasar conmigo si mi papá está...? No pudo terminar la pregunta, me senté a su lado. Pase lo que pase, yo voy a cuidar de ti, te doy mi palabra. Aunque sea peligroso, aunque sea peligroso. Miguelito se acurrucó contra mi lado, y por primera vez en 15 años sentí esa mezcla de ternura y protección feroz que había conocido cuando era padre. Era aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Señor Evaristo, murmuró con voz somnolienta, ¿usted cree que mi mamá en el cielo está contenta de que usted me esté cuidando? La pregunta me tomó por sorpresa, pero cuando miré su rostro inocente a la luz de las estrellas, supe la respuesta. Creo que sí, muchacho, creo que sí. Al amanecer nos preparamos para ir al pueblo. Tomás insistió en que fuéramos todos juntos. Él, sus hombres, Miguelito y yo. Era más seguro viajar en grupo y además, él conocía a Esperanza casi tan bien como yo. Mientras ensillábamos los caballos, Miguelito me jaló de la camisa. Señor Evaristo, tengo miedo. ¿De qué? De que cuando lleguemos al pueblo, usted decida que es mejor que me quede con la señora Esperanza. Sus palabras me golpearon, porque había estado considerando exactamente eso. Esperanza podría protegerlo mejor que yo, podría darle una vida más normal, más segura. Pero mirando sus ojos llenos de confianza y miedo, me di cuenta de que no se trataba solo de lo que era mejor para él. Se trataba de lo que era mejor para los dos. Miguelito, dije, arrodillándome para quedar a su altura, tú y yo somos un equipo ahora. Los equipos no se separan. Su sonrisa fue como el amanecer después de la tormenta. Mientras cabalgábamos hacia el pueblo, no podía dejar de pensar en que estaba a punto de ver a Esperanza por primera vez en años. La mujer que una vez pensé que podría hacerme olvidar mi dolor, antes de decidir que era mejor estar solo con él. Ahora, con Miguelito cabalgando delante de mí, me preguntaba si había estado equivocado sobre muchas cosas. El pueblo apareció en el horizonte al mediodía, sus edificios de adobe brillando bajo el sol implacable, y en algún lugar de esas calles polvorientas estaba la mujer que podría tener la clave para salvar la vida de Miguelito, y tal vez, solo tal vez, para salvar también la mía. Capítulo 6. El pueblo de Santa María era más grande de lo que recordaba. Nuevas construcciones se alzaban entre los edificios familiares y las calles bullían con comerciantes, vaqueros y familias. Pero también noté algo más, hombres que nos observaban con demasiada atención, caras que se apartaban cuando las miraba directamente. Don Sebastián tiene ojos en todas partes, murmuró Tomás mientras cabalgábamos por la calle principal. Mantuve a Miguelito cerca, con el sombrero bien calado para ocultar su rostro. Aún así, podía sentir su nerviosismo en la manera como se aferraba a las riendas. La pensión de Esperanza estaba al final de la calle, un edificio de 2 pisos con un portal amplio donde se veían algunas mujeres conversando. Mi corazón se aceleró cuando reconocí su silueta entre ellas.
Esperanza Morales seguía siendo hermosa, aunque los años habían añadido líneas alrededor de sus ojos y mechones grises a su cabello negro. Vestía un sencillo vestido azul y tenía las mangas remangadas, como si hubiera estado trabajando. Cuando nos vio acercarnos, su expresión cambió de curiosidad a sorpresa y luego a algo que no pude identificar. «Evaristo Herrera», dijo cuando desmontamos frente a la pensión. «No esperaba verte por aquí». «Esperanza». Mi voz sonó más ronca de lo que pretendía. «Necesito hablar contigo». Sus ojos se posaron en Miguelito, quien se había mantenido pegado a mi lado. Vi cómo su expresión se suavizó inmediatamente. «¿Y quién es este pequeño vaquero?» «Se llama Miguelito», respondí. «Es complicado». Esperanza estudió nuestras caras polvorientas, las armas que llevábamos, la tensión evidente en todo el grupo. Era una mujer inteligente, sabía reconocer problemas cuando los veía. «Vengan», dijo finalmente, «pasemos adentro». Nos condujo a través de un patio interior lleno de flores hasta una sala privada en la parte trasera de la pensión. Era un espacio acogedor, con sillas cómodas y una mesa grande de madera. Esperanza sirvió agua fresca para todos y café para los adultos. «Bueno», dijo una vez que estuvimos sentados, «cuéntenme qué los trae por aquí». Durante la siguiente hora le conté toda la historia. Cómo encontré a Miguelito en el desierto, lo que había escuchado sobre su padre, los hombres de don Sebastián, todo. Esperanza escuchó sin interrumpir, haciendo ocasionales preguntas para aclarar detalles. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento, mirando a Miguelito con una expresión maternal que me recordó dolorosamente a mi difunta esposa. «Miguelito», dijo finalmente, «¿podrías repetir exactamente lo que escuchaste aquella noche?» El niño le contó todo otra vez, con los mismos detalles que había dado antes. Esperanza tomó notas, haciendo preguntas específicas sobre nombres, fechas, ubicaciones. «Este es información muy valiosa», dijo cuando Miguelito terminó. «Si es verdad», interrumpí. «No dudo que lo sea. Pero necesitamos más que el testimonio de un niño para enfrentar a alguien como don Sebastián». «¿Qué sugieres?» Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana mirando hacia la calle. «Hay un inspector federal en la ciudad. Se llama Capitán Moreno y tiene reputación de ser honesto. Pero don Sebastián tiene influencia. Y el inspector necesitaría evidencia sólida para actuar». «¿Qué clase de evidencia?» «El tipo que solo podríamos obtener investigando el rancho de don Sebastián». «O», se volteó hacia nosotros con una expresión decidida, «o hablando con Aurelio Sandoval directamente». Mi corazón se hundió. «¿Está vivo?» «Sí, pero está en muy mal estado. Don Sebastián lo tiene en una celda privada en su rancho, no en la cárcel oficial». Miguelito se levantó de un salto. «Está vivo. Mi papá está vivo. Sí, pequeño, pero...» Esperanza lo miró con compasión. «Rescatarlo sería extremadamente peligroso». «No me importa», dijo Miguelito con determinación. «Tengo que salvarlo». «Miguelito», dije, poniéndole una mano en el hombro, «no es tan simple». «Sí lo es». Sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración. «Él me salvaría a mí». Esperanza se acercó y se arrodilló frente a él. «Tienes razón, pequeño. Un padre siempre salvaría a su hijo. Pero a veces la manera más inteligente de salvar a alguien no es con pistolas y caballos». «Entonces, ¿cómo?» «Con cerebro y paciencia y gente que sepa qué hacer». Durante las siguientes horas desarrollamos un plan. No era perfecto y ciertamente era peligroso, pero era mejor que una carga frontal suicida contra el rancho de don Sebastián. El plan tenía varias partes. Esperanza contactaría al capitán Moreno y le contaría la situación. Tomás y sus hombres vigilarían el pueblo para detectar movimientos de los hombres de don Sebastián. Y yo haría lo más peligroso de todo. «¿Estás seguro de esto, Evaristo?», preguntó Esperanza cuando los otros se habían ido
y solo quedábamos ella, Miguelito y yo. Es la única manera. Podría ser una trampa, lo sé. Podrías morir, también lo sé. Esperanza suspiró y miró a Miguelito, quien se había quedado dormido en una de las sillas después de tantas emociones. Ese niño te ama, dijo en voz baja, y yo lo amo a él. Fue la primera vez que había admitido ese sentimiento en voz alta, incluso para mí mismo. Esperanza sonrió tristemente. Nunca pensé que te escucharía decir eso otra vez. Ni yo tampoco. Se acercó a mí, y por un momento estuvimos lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume familiar, ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos. Evaristo, después de Carmen y el niño, pensé que habías muerto por dentro. Lo había hecho. ¿Y ahora? Miré a Miguelito durmiendo pacíficamente, confiando completamente en que lo protegería. Ahora tengo una razón para vivir otra vez, y una razón para ser cuidadoso, añadió Esperanza. Ese niño ya perdió a su madre, no puede perder también a ti. Tenía razón, por supuesto. Pero a veces un hombre tiene que arriesgar todo para salvar lo que más ama. Esa noche, mientras Miguelito dormía en una cama real por primera vez en semanas, Esperanza y yo nos quedamos despiertos planeando cada detalle de lo que vendría. Era como en los viejos tiempos, cuando solíamos hablar hasta el amanecer sobre sueños y esperanzas. ¿Qué vas a hacer con él después de todo esto?, preguntó Esperanza cerca del alba. ¿Qué quieres decir? Miguelito, si rescatamos a su padre, si probamos su inocencia, ¿vas a regresar a tu rancho solo? Era una pregunta que había estado evitando pensar. Durante semanas, Miguelito había llenado el vacío en mi vida. Había dado propósito a mis días. La idea de volver a la soledad me aterraba tanto como me había consolado antes. No lo sé, admití. Él va a necesitar una figura paterna, especialmente después de todo lo que ha pasado. Su padre estará ahí. Su padre pasó semanas en cautiverio. Va a necesitar tiempo para recuperarse. Y tú, Esperanza me tocó la mano. Tú has demostrado que puedes amar otra vez. Sus palabras resonaron en mí mucho después de que se fue a dormir. Había pasado tantos años convencido de que mi corazón había muerto con mi familia, que no tenía nada más que ofrecer al mundo. Pero Miguelito había demostrado que estaba equivocado. Al amanecer, mientras el niño seguía durmiendo, me preparé para la parte más peligrosa del plan. Si todo salía bien, para el final del día tendríamos la evidencia que necesitábamos para destruir a don Sebastián. Si salía mal, bueno, al menos Miguelito estaría seguro con Esperanza. Antes de irme, dejé una carta en la mesa junto a la cama del niño. En ella le explicaba lo mucho que había llegado a amarlo, y le prometía que sin importar lo que pasara, siempre sería su familia. Porque eso era lo que éramos ahora, familia, no de sangre, sino de elección. Y esa, había aprendido, era a menudo la más fuerte de todas. Capítulo 7. La madrugada estaba fría cuando me dirigí hacia el rancho de don Sebastián. El plan era arriesgado pero simple: infiltrarme durante el cambio de guardia, encontrar a Aurelio Sandoval y conseguir de él la información específica que el capitán Moreno necesitaría para actuar legalmente contra don Sebastián. Lo que no esperaba era encontrar a Miguelito esperándome junto a mi caballo. ¿Qué haces despierto?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Voy con usted. Ni hablar, es demasiado peligroso. Mi papá no me va a reconocer si no me ve, dijo con esa lógica infantil que es imposible de rebatir. Además, yo conozco el rancho mejor que usted. Trabajé ahí con mi papá. Tenía razón, aunque me doliera admitirlo. Miguelito, por favor, señor Evaristo, no me deje atrás otra vez. La súplica en su voz me desarmó completamente. Miré esos ojos determinados y vi reflejada la misma obstinación que había mostrado cuando lo encontré en el desierto. Este niño no se rendiría. Está bien, dije finalmente, pero haces exactamente lo que yo diga, cuando lo diga. Entendido.
Su sonrisa iluminó la oscuridad del amanecer. El rancho de don Sebastián era una fortaleza. Muros altos de adobe, portones de hierro y guardias en las torres. Pero Miguelito conocía un agujero en la cerca trasera que usaban los trabajadores para entrar y salir sin ser vistos. Ahí, susurró señalando hacia un edificio apartado. Esa es la cárcel privada de don Sebastián. Ahí tiene a los hombres que le causan problemas. Nos acercamos sigilosamente. Había un solo guardia, medio dormido en su silla. Le hice una seña a Miguelito para que se quedara atrás mientras yo me ocupaba del vigilante. El hombre nunca supo lo que lo golpeó. Lo até y lo metí en un cuarto de herramientas. Sus llaves abrieron la puerta de la celda. Lo que vi adentro me hizo apretar los puños de furia. Aurelio Sandoval estaba encadenado a la pared, demacrado y cubierto de moretones. Pero cuando alzó la cabeza y vio a su hijo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Miguelito? ¿Eres real?» «¡Papá!». El niño corrió hacia él y yo rompí las cadenas con un martillo que había tomado del cuarto de herramientas. «¡Hijo mío!», susurró Aurelio abrazando a Miguelito con brazos temblorosos. «Pensé que estabas muerto». «Señor Evaristo me salvó, papá. Me cuidó como usted me hubiera cuidado». Aurelio me miró por encima de la cabeza de su hijo. «¿Usted es Evaristo Herrera?» «Sí». «No tengo palabras para agradecerle». «Guarde las gracias para cuando salgamos de aquí», dije, ayudándolo a ponerse de pie. «¿Puede caminar? Puedo hacer lo que sea necesario». Mientras salíamos de la celda, Aurelio me contó rápidamente lo que había descubierto. Don Sebastián no solo robaba ganado, sino que tenía una red de corrupción que llegaba hasta los funcionarios del gobierno. Había libros de contabilidad escondidos en su oficina que probaban todo. «¿Dónde exactamente?», pregunté. «En una caja fuerte detrás del retrato de su padre». Era información valiosa, pero conseguir esos libros requeriría infiltrarse en la casa principal. Demasiado arriesgado. «No», dije. «Con el testimonio de Aurelio será suficiente». Pero cuando llegamos al agujero en la cerca nos esperaba una sorpresa desagradable. Rodrigo Vázquez estaba ahí con 6 hombres apuntándonos con rifles. «Muy conmovedor», dijo con una sonrisa cruel. «La reunión familiar». «¿Cómo sabías?», pregunté. «¿Por qué no eres tan inteligente como crees, Evaristo? Hemos estado vigilando la pensión de Esperanza toda la noche». Mi sangre se heló. «Esperanza. Está bien, por ahora, pero eso depende de qué tan cooperativo seas». Nos rodearon y nos llevaron de vuelta hacia la casa principal. Mi mente trabajaba frenéticamente buscando una salida, pero con Miguelito y Aurelio, para proteger, mis opciones eran limitadas. Don Sebastián nos esperaba en el portal de su casa. Era un hombre mayor, elegantemente vestido, pero con ojos fríos como los de una serpiente. «El famoso Evaristo Herrera», dijo, «el hombre que se metió donde no lo llamaron». «Suéltelos», dije. «Su problema es conmigo». «No, mi problema es con este niño que escuchó cosas que no debía escuchar y con su padre que descubrió secretos que debían permanecer enterrados». Don Sebastián caminó hasta quedar frente a Miguelito. «¿Sabes cuántos problemas me has causado, niño?» «Sé que usted es un ladrón», respondió Miguelito sin retroceder, «y sé que mi papá es inocente». Don Sebastián levantó la mano para golpearlo, pero yo me interpuse. «Si lo toca, lo mato». «¿Con qué? Ya no tienes armas». Tenía razón, nos habían desarmado cuando nos capturaron. Pero lo que don Sebastián no sabía era que no había venido solo. El sonido de cascos al galope llenó el aire. Tomás apareció con sus hombres, seguido de cerca por el capitán Moreno y varios soldados federales. Esperanza cabalgaba con ellos completamente ilesa. «Don Sebastián Vilches», gritó el capitán Moreno, «está bajo arresto por robo de ganado, secuestro y conspiración». La expresión de don Sebastián cambió de arrogancia a pánico en segundos. «Capitán, ha habido un malentendido. Estos hombres son los ladrones».
Tenemos el testimonio de Aurelio Sandoval y evidencia documental de sus crímenes. ¿Evidencia documental? Don Sebastián palideció. Esperanza desmontó y se acercó a nosotros. Mientras ustedes estaban aquí, registramos su oficina. Encontramos los libros que Aurelio nos dijo que existían. ¿Cómo entraron? Su ama de llaves, doña Carmen, resultó ser la hermana de uno de los hombres que usted mató el año pasado. Estaba muy dispuesta a ayudar. El imperio de don Sebastián se desmoronó en minutos. Sus hombres, viendo que la situación estaba perdida, se rindieron sin luchar. Rodrigo trató de escapar, pero fue capturado antes de llegar a su caballo. Mientras los soldados se llevaban a los prisioneros, Aurelio abrazó a su hijo una vez más. «Miguelito, mi valiente hijo», murmuró. «¿Cómo sobreviviste solo?» «No estaba solo, papá. Señor Evaristo me cuidó. Me enseñó a ser fuerte». Aurelio se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Evaristo, no sé cómo pagarle lo que ha hecho. No me debe nada. Le debo todo. Mi hijo, mi vida, mi honor». Nos quedamos en silencio por un momento, observando cómo padre e hijo se reunían después de semanas de separación. Era hermoso verlos juntos otra vez, pero también me dolía saber que mi tiempo con Miguelito había terminado. «Señor Evaristo», dijo Miguelito, soltando a su padre para acercarse a mí, «¿ahora usted va a regresar a su rancho solo?» La pregunta que había estado temiendo. «Supongo que sí, ¿y nosotros nunca lo vamos a ver otra vez?» Miré a Aurelio, quien me observaba con comprensión en sus ojos. «Evaristo», dijo, «mi hijo me ha contado lo mucho que usted significa para él, y puedo ver lo mucho que él significa para usted. Es un buen niño. Es un niño que necesita una familia completa, y yo soy un hombre que necesita trabajo». Aurelio hizo una pausa. «¿No cree que su rancho sería más próspero con 2 hombres trabajando en él?» Mi corazón se aceleró. «¿Está diciendo?» «Estoy diciendo que si nos acepta, nos gustaría quedarnos con usted, permanentemente». Miré a Miguelito, quien me observaba con esperanza brillando en sus ojos. «¿Eso es lo que quieres?» «Sí, quiero que seamos una familia de verdad». «¿Una familia?» «Usted puede ser como mi segundo papá», dijo con la simplicidad de un niño que ve el mundo en términos de amor, no de sangre. Esperanza se acercó y me puso una mano en el hombro. «Los milagros vienen en muchas formas, Evaristo. A veces llegan como un niño perdido en el desierto». Tenía razón. Había empezado esta aventura como un hombre endurecido que había perdido la capacidad de amar. Pero Miguelito me había enseñado que el corazón tiene una capacidad infinita para sanarse, para crecer, para amar otra vez. «Está bien», dije, mi voz ronca de emoción. «Seamos una familia». El grito de alegría de Miguelito resonó por todo el valle. Se lanzó a mis brazos, y por segunda vez en mi vida supe lo que significaba ser padre. 6 meses después, nuestro rancho prosperaba. Aurelio resultó ser un trabajador excepcional y un hombre de gran sabiduría. Miguelito crecía fuerte y feliz, dividiendo su tiempo entre sus estudios con Esperanza, quien visitaba frecuentemente, y aprendiendo los secretos de la ganadería. Y yo había aprendido que a veces las mejores familias no son las que nacen, sino las que se eligen. El niño que había orado en el desierto pidiendo que alguien lo cuidara, no solo había encontrado protección, sino que había dado a un hombre solitario la oportunidad de recordar qué significa vivir. Algunas noches, cuando Miguelito se dormía entre Aurelio y yo bajo las estrellas del desierto, pensaba en esa primera vez que lo encontré llorando junto a aquellas rocas. Había pensado que lo estaba salvando a él. Ahora sabía la verdad. Él me había salvado a mí. Esperamos que hayas disfrutado esta increíble historia de redención y familia en el Viejo Oeste. Si te emocionó tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal para más historias que tocarán tu corazón, darle like a este video y contarnos en los comentarios qué fue lo que más te gustó de la transformación de Evaristo y Miguelito.
Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido como este.